Por suerte, en este programa siempre Sí. tenemos un especialista que no solo trae buenas noticias, sino que además sabe por qué, cómo y cuándo va a bajar el dólar. ¿Todo eso? Todo eso, Javier Sluky. Hola. Con esta presentación te damos la bienvenida. ¿Cómo le va? estás? ¿Qué dice? ¿Qué tal? ¿Cómo están, Javi? Bienvenida, Lore. Gracias. Lamento el salto cambiario entre tu ida y tu regreso, pero bueno, es lo que se podía esperar, ¿no? Agradecida de la vida. Ya les dije. Las recomendaciones Ya les de dije. inversión las hago por privado y les paso mi CBU después, Bueno, si quieren. no, ¿qué se veo? Mirá cómo te hago. ¿Qué Sebo? Escúchame una cosa. Yo ya les dije, 20 días me fui, rompieron todo, viejo, no se puede. En 20 días rompieron todo. Llego y está todo dado vuelta. ¿Qué pasó? Bueno, sí, vos decías que del dólar elegante ya pasaron 20 pesos, se me el doble, digamos. Desde los 4.20 del jueves pasado pasamos hoy a 472. Claro. Claro. 42, no veía. Hoy solo subió un 5% el dólar blue, cuando toda la semana pasada había subido un 10%. Ya en un solo día subió la mitad, digamos, de lo que había subido durante toda la semana pasada. Y creo que en verdad la pregunta que habría que hacernos es ¿por qué no seguiría subiendo si los factores que hicieron que subiera toda la semana pasada siguen estando y quizás potenciados todavía más? Claro, no se ha modificado nada respecto de lo que la semana pasada fue el detonante de ese 10% aumento a lo largo de 5 días. Ahora, ¿qué herramientas tiene el gobierno? Porque la realidad es que uno lo que se pregunta es, ¿hay algún tipo de herramienta como para empezar a dar vuelta a esta historia o hay que esperar que las cosas sigan yendo por este camino sin saber cuál es el techo? Bueno, yo creo que ese es el tema. Justamente las herramientas que el gobierno podría estar utilizando no están dando efecto. Por un lado, pensando en el dólar soja, que tiene una muy baja liquidación, digamos que entra la cuestión en un círculo vicioso en el que aumenta la brecha entre el dólar oficial y sobre todo entre el precio pautado de 300 pesos por dólar para la liquidación y lo que terminan subiendo sobre todo los dólares financieros, que hoy cerraron en más o menos 4.50, 4.62 también el CCL, y eso hace que se liquide menos y que entonces el Banco Central también tenga menos poder de fuego para hacer que las liquidaciones financieras bajen y al aumentar el techo de los dólares financieros sigue aumentando el techo del blue. Y lo otro que se podría hacer es subir la tasa de interés, pero hoy la tasa de interés mensual por lo menos está debajo de la inflación, da un 6.7%, si bien la anual sí es positiva. Bueno, evidentemente estas últimas dos subas de tasa del Banco Central en el último mes son a todas luces insuficientes y el dólar sigue subiendo. Ahora, Javi, siempre acá el tema, digo, hay muy poca gente que puede decir a ciencia cierta hay una relación directa entre el dólar blue y alguna cuestión en particular. Obviamente la inestabilidad, si se quiere, del gobierno no se modificó. ¿Podría uno decir que se haya bajado Alberto Fernández de la carrera cambió un poco la situación? ¿Podría haber generado algo? No lo hizo, para nada. Hay reuniones con el Fondo Monetario Internacional esta semana. Se espera que eso también pueda tener tranquilidad. Lo cierto es que tendremos que llegar en algún momento a algún horizonte, pero así como subió 20, también puede llegar a bajar eventualmente. Sí, yo creo que sí. Yo creo que los factores que vos citás, me parece que hoy en día con el diario El Lunes terminaron potenciando la situación porque creo que los mercados, los ahorristas, tomaron la renuncia de Alberto a ser candidato como una mayor incertidumbre política en el oficialismo. Y bueno, eso hace que los semanas y meses por venir no tengan ninguna claridad política hasta el momento, en medio de rumores de dolarización y de rumores del FMI de que ante el aumento de la inflación y de la brecha van a exigir en esta renegociación quizás una devaluación formal de la economía. Y el dato me parece es que, viste que en otras veces se decía, bueno, el dólar Qatar actúa de techo. Hoy en día el blue ya pasó el dólar Qatar, digamos. El dólar Qatar hoy está a 4.56. Entonces, ¿cuál va a ser el nuevo techo? No lo sé, quizás atado al CCL, pero el CCL no tiene un techo formal atado al Banco Central, digamos. En esta enumeración que vos hacías, Javi, que es bien interesante para tener en cuenta, vos hablabas de la incertidumbre a partir de Alberto Fernández bajándose de la posible reelección, las charlas alrededor de dolarización sí, dolarización no, todo lo que ocurre, el Fondo Monetario, y con el medio ministro de Economía, que es Sergio Massa, pero que además tiene fuego amigo, porque hoy también, y después lo vamos a contar más en profundidad, aparecen declaraciones de los propios, por ejemplo, Juan Grabois, hablando pestes del propio ministro de Economía, que aparece entre algunas voces, incluso la del propio presidente Alberto Fernández, como un posible candidato presidencial. ¿Cómo se hace para que el mercado lea eso con algo de claridad? Si están todos diciendo algo diferente dentro del mismo espacio.
Y yo no lo sé, digamos, creo que, bueno, ese es el problema, que Massa está todo, digo, está entre la espada y la pared, porque no puede lanzarse como candidato con estos números financieros y de inflación en rojo, y al mismo tiempo, al no haber una mayor certidumbre en el oficialismo, estos indicadores siguen empeorando. Entonces volvemos, me parece, al círculo vicioso. La verdad que yo no sé, si supiera cómo se sale de ese círculo vicioso, no estaría acá, sino cobrándole millones de dólares de asesora en algún ministerio. Así que la verdad que no tengo la respuesta. Hay una vacante por estos días, pero... Bueno, no sé, fíjese, a ver si lo de Aracre por ahí, ¿no? ¿Qué sé yo? Bueno, a ver, hubo un hito que el fin de semana cobró relevancia respecto de los rumores y las operaciones, que tuvo que ver con un pedido de disculpas formal por parte de una consultora financiera. Sí. Consultora financiera. Sacado un paper. Que había sacado un paper. Era temerario. Citando ese paper. Fuentes oficiales diciendo que iba a haber una devaluación del 60%. Sí. Hoy. Claro. Iba a ser hoy. O sea, es un número, por supuesto, que no ocurrió, era una medida oficial. Termina eyectado el jefe de asesores de Alberto Fernández, en principio porque se le endilga haber sido quien esparció el rumor, pero hay factores más allá del rumbo propio del gobierno o de las políticas económicas que tome Sergio Massa, que están empezando a incidir y que la verdad, bueno, ahora se abrió una investigación en la Comisión Nacional de Valores, puede haber alguna sanción hacia la consultora, pero hay factores externos que también inciden y mucho. Sí, bueno, tal cual, ese rumor era a partir de, como decías, el plan Aracre, este borrador que aparentemente le presentó al presidente en ese almuerzo que tuvieron hace ya una semana, un día antes de la renuncia forzada, y a partir de ahí parece que es donde esta consultora y quizás algunas otras tomaron como un rumor posible, que finalmente no fue nada de lo que planeaba el Ministerio de Economía. O sea, bueno, eso habla evidentemente de también una interna económica en el gobierno, aunque debería tener un rumbo claro con el timón en el Ministerio de Economía, que para eso asumió Massa con un superministerio, por lo menos esa es la estructura formal, pero evidentemente con estos rumores generan todo lo contrario. Antes de despedirlo, digo, nosotros no sé si podríamos ser asesores de nadie aquí en el Ministerio de Economía, pero estoy segura que podríamos darle... Pero creo que lecciones magistrales a cualquier persona que uno ve o con la que charla en Europa y que creen que la crisis que está viviendo Europa producto de la guerra en Ucrania es lo peor que les ha pasado en la vida. No tienen ni la menor idea de lo que es vivir en Argentina, ¿no? La verdad es que la diferencia es tan enorme, porque claro, hay inflación, obviamente que hay inflación. Y a todo el mundo le da mucho miedo que eso pase. Que se suban 10 centavos un precio de algo es una verdadera locura. Bueno, es lo que nos pasa constantemente en Argentina. No sé cómo sobrevivimos, pero lo hacemos. Acá estamos, estoicos y parados para seguir firmes hacia adelante. Por ahora aguantar. Javi, será lo vos que decía también. Fontana Rosa, ¿no? Que crecemos de noche para que a la mañana cuando se levantan rompan todo otra vez. Puede ser. Bueno, aguantar y a recuperarse, Javi, así sigue bien esa recupereta de la gamba. A bailar acá. ¿Cuándo viene? Es verdad, le debo el pasito todavía. Paso de baile. Lo esperamos. Póngase bien. No está muy convencido. Gracias, chicos. Gran abrazo. No está muy convencido, me parece.